Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Es una nueva oportunidad para revisar lo que está ocurriendo en el mundo, pero con ese enfoque bíblico gracias a las Escrituras. Les invitamos a ser parte de este episodio a través de nuestras diferentes plataformas, Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez, a donde pueden suscribirse y compartir cada episodio y revisar algunos de los anteriores episodios. Damos la bienvenida a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y quien les habla, Elsa Mariana García. Apóstol, aunque no lo dijimos la semana pasada y se acercaba, feliz Día del Padre, espero la haya pasado muy bonito, celebrada con esa gran cantidad de padres que hay en Ministerios Ebenecer. Sí, bendito Dios, cada día que pasa el Señor nos despierta nuestro espíritu para la consideración de las responsabilidades que tenemos que cumplir dentro de la sociedad, dentro del hogar, dentro de la misma nación, dentro de la misma humanidad, ¿verdad? La Biblia dice claramente que en vano vela la guardia si Jehová no cuida la casa, ¿verdad? Sí. Pero lo dice con tanta fuerza ese Salmo 127, según recuerdo, que dice que primero hay que guardar, primero hay que edificar, porque dice también, hay dos cosas, edificar y guardar. Dice, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Sí. Creo yo que para edificar la casa se necesita tener conciencia real del papel que nos corresponde a cada uno de nosotros. Al hombre, como padre, como esposo, a la mujer, como madre, como esposa, como ejemplo, y a los hijos en el lugar en donde Dios los puso, ¿verdad? Así que sí, nosotros no es que tengamos una celebración a nivel de costumbrismo, claro, o peor aún, paganismo, ¿verdad? Sino que aprovechamos eso para hacer la referencia en el corazón de todos los padres, sí, de llegar al despertar de su espíritu y saber cuáles son nuestras necesidades y nuestras funciones y responsabilidades también, ¿verdad? Claro, la Biblia lo menciona mucho. Pero ese no es el tema, pero ya que me felicitaste, por eso claro, me estaba viendo por ese lado. Para saber si había celebrado, porque seguramente muchas personas también le deseaban felicidades en este día, no solo porque es un padre terrenal, sino también un padre en el nivel espiritual por la guía que le da a los miembros de Ministerios Ebenecer y claro, a muchos pastores y apóstoles a los que dirige. Pues como bien decía, no es el tema, sin embargo, en el panorama mundial sí hay temas que preocupan a apóstol y más recientemente, y tal vez aquí mismo en Centroamérica, en el Triángulo Norte centroamericano, se ha visto mucha gente preocupada por el cambio climático y los estragos que viene generando. Pero hay mucho que platicar en ese sentido. Sin embargo, si damos una pincelada, este Triángulo Norte de Centroamérica sufriendo por las inclemencias del clima, pero todo el continente y no digamos Europa también está viviendo desde la sequía hasta las inundaciones. ¿Cómo ve ese panorama para empezar a adentrarnos en el tema? Sí, bueno, mira, Cita, siempre como este programa hacemos un enfoque escatológico, ¿verdad? Sí. Tanto en la primera parte, en el saludo que hablamos de los padres, es uno de los escenarios porque entendemos que dentro de los 7 escenarios está el escenario familia, cierto, ¿verdad? Y que nos señala el final de los tiempos, con multitud de versículos bíblicos, como los padres entregarán a los hijos, y los hijos se entregarán a los padres, pero lo dice como una señal escatológica, ¿verdad? Sí. Entonces no nos salimos del tema cuando me preguntaste lo del
lo del Día del Padre. Así Sin es. embargo, para ir más específico a lo que tú abordas en este momento, que viene a ser el cambio climático, a veces algunas personas se preguntan, bueno, y lo que estamos viviendo nosotros, porque entendemos que hay muchas cosas que son muy evidentes, ¿verdad? Que el Señor lo dijo en Mateo 24, lo repitió Lucas y Marcos y luego Juan en el libro de Apocalipsis. Pero, por ejemplo, hay hambres. Y esa es una noticia mundial. Ahí está la FAO diciendo todas las estadísticas y de la gente que muere de hambre y el índice de desnutrición a nivel mundial, tanto en niños como en adultos y en diferentes continentes. Y entonces creería yo que aunque no es tan fácil, es un poco más fácil relacionarlo con la profecía bíblica, porque el Señor dijo que iba a haber hambre, Así ¿verdad? es. Hay terremotos. Pues eso también está muy evidente. Terremotos que vienen a ser movimientos de la Tierra, que Telúricos, no sí. solamente los que pasan de 5 o de 6 grados en la escala de Richter, sino que terremoto es movimiento telúrico. ¿Ah? Sí. También es fácil ahora con los sismógrafos poder evaluar la cantidad de terremotos o movimientos terráqueos que pueden estar habiendo, las placas tectónicas movilizándose, y son miles que se dan mensualmente, ¿eh? Cientos quizá diariamente, ¿verdad? Pero Sí. unos son más sensibles que otros, entonces es más Exacto. fácil relacionarlo. ¿Ah, tú? Sí. Va a haber, se va poniendo un poco más difícil mientras uno va avanzando en las señales. Por ejemplo, ya cuando miras que hay incendios, como los incendios que hay en este preciso momento en California, que se han quemado 20,000 hectáreas y que los bomberos, y con los vientos que hay, no pueden controlar ni ver con precaución en qué áreas van a tener que atender en determinado momento. De alguna manera, ese es un poco más difícil, no es tanto como las hambres, como los terremotos y como las guerras. Habrá guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Sí. Eso lo vemos en las noticias, que Ucrania se está peleando con Rusia, que Israel se está peleando con los palestinos, que los hutíes que hoy bombardearon un barco cerca de sus... El Mar Rojo. en el Mar Rojo, que la China y Taiwán, que Corea del Norte, que Arabia Saudita. Eso está más fácil de verlo en el contexto bíblico, porque la Biblia dice que va a haber guerras. Pero esto que te acabo de mencionar de los incendios es un poco más difícil. Pero está, ¿verdad? Porque ahí se cayó una estrella ardiendo sobre la tierra y se quemó la tercera parte de la hierba verde y de los árboles, ¿verdad? O sea, es fácil. Sin embargo, cuando hablamos de la corriente del niño y la corriente de la niña, la cosa tiene un grado de dificultad un poquitito mayor como para poderlo ver en la profecía bíblica. ¿Será que la Biblia dice eso? Y entonces aquí empezamos a tener algunos cuestionamientos, pero de esos cuestionamientos yo creo que puede salir una grandísima enseñanza. Está bueno, está bien que haya cuestionamientos, está bien que nosotros como humanos tengamos dudas. Cuando una persona no tiene dudas, quiere decir o que lo sabe todo o que no entendió nada. Exactamente. ¿Verdad? Y yo no creo que haya gente que lo sepa todo. Sí. Entonces debería de existir dudas. Sí. Y esa sería una de esas. Diríamos, y Dios dijo que iba a haber esto. Es decir, la Biblia nos explicaba, revelaba revelaba que tendríamos eso. esto. Sí. Y cuando empiezan a venir versículos específicos, rápido queremos, como cuando uno juega ajedrez, ¿verdad? Que dice, si muevo esta pieza para acá, que él va a mover para allá, y está previendo la próxima jugada del otro. Entonces, acá, lo primero que yo diría, digamos, al preguntarme, ¿eso está en la Biblia? Yo diría, sí, desde luego que sí, todo está en la Biblia. Wow, qué no hay difícil nada verlo. que no esté en la Biblia. En la Biblia está hasta cómo debemos de sonarnos la nariz. ¿Ah, sí? Ah, sí, dice la Biblia que el que se suena recio se saca sangre. Para que vean que todo está en la Biblia, ¿cierto? Sí, la Biblia, pues, hasta para hacer mantequilla, dice que el que bate la leche le sale mantequilla. Sí. O sea, bueno, esos son los proverbios, ¿verdad? Claro. Pero está encriptado un montón de cosas. Pero en este caso, yo veo en la palabra del Señor cuando el Señor está hablando, profetizando, y dice que la venida del Hijo del Hombre
la venida, el regreso, el retorno, el descenso, va a ser semejante a 2 días. 2 días. El primer día que él habla es el día de Noé. Dice, va a ser como en los días de Noé. Y el segundo día que él mismo menciona es los días de Lot, ¿verdad? Entonces, ya cuando le acercamos la lupa a eso, tendríamos que ver cómo eran esos días y cómo finalizaron esos días. En los 2 días había perdición y todo lo que hemos conversado y que la gente seguía viviendo como le daba la gana, todo lo que querrás. Pero el punto principal es que los días de Noé finalizaron con un diluvio y los días de Lot finalizaron con un incendio. Los días de Noé con agua y los días de Lot con fuego. Los dos que decíamos que son difíciles de coligar, de contextualizar, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Se empieza a relatar desde Génesis 6 hasta Génesis 9 la totalidad de la historia, aunque después se sigue relatando lo mismo que sucedió, incluso hasta en el libro de los Salmos. Pero dice que la tierra estaba llena de violencia y de violencia, de maldición y tantas cosas. Entonces Dios decidió destruir a todo ser en donde hubiera espíritu de vida con un diluvio. Se lo dijo a Noé. Le dijo, yo voy a traer un diluvio en el cual voy a matar toda carne que tenga espíritu de vida. Pero fue bastante específico el Señor porque le dijo un diluvio de aguas. Puede haber diluvio de otro tipo. Justo eso le iba a preguntar. ¿Quiere decir que hay otros? ¿Como cuál, por ejemplo? Claro, puede haber. Nosotros lo relacionamos con agua, pero puede ser incluso de fuego. Y en el lenguaje coloquial, la gente lo tipifica. Cualquier cosa que caiga del cielo dice que es un diluvio. Pero el Señor fue bien enfático a decir un diluvio de aguas. Ok, lo voy a traer sobre la faz de la tierra. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue tan específico el Señor? Porque en ese tiempo no llovía. Okay, en ese tiempo no llovía, sino que la tierra entera se alimentaba de un vapor que subía, según el relato bíblico. Entonces el Señor le dice, yo voy a traer agua, y esa agua va a destruir todo. Okay, entonces el hombre empieza a predicar lo que va a venir y nadie le creía. ¿Quién iba a creer si nunca había llovido? Exacto, era difícil imaginárselo, entonces, el agua del cielo. Pero el punto que yo quisiera resaltar es, vino el agua y destruyó todo. En el año 600 de la vida de Noé. Y se destruyó todo. Ahora, muchas veces nosotros como lectores de la Biblia decimos sí, pero el Señor mismo prometió que nunca más iba a destruir la tierra con agua. No prometió que no la iba a destruir, sino que él prometió que no la iba a destruir con agua. Cierto. Entonces ahora venimos y decimos, ¿y toda la destrucción que estamos viendo ahora? ¿De qué se trata? Si él dijo que no la iba a destruir. Entonces aquí tenemos que referirnos de regreso, tenemos que volver y analizar con detalle el texto bíblico. ¿Qué fue lo que verdaderamente Dios dijo y que nosotros tal vez lo malinterpretamos? El Señor lo que dijo es, utilizó una palabra en hebreo que se dice mabul para decir diluvio, que no es lluvia ni inundación. ¿No? Es un diluvio para destrucción, pero no es la misma palabra hebrea que se utiliza para mencionar un aguacero, una lluvia pertinaz, incluso lo que nosotros diríamos diluvio en el lenguaje coloquial, una fuerte caída de agua, la corriente del niño y la niña, no lo describe Mabul. ¿Por qué Mabul decía? Es que era impresionante. Mira, ahí tendríamos que platicar muchas cosas que no es lo mismo, pero y ya lo vamos a hacer. Solo déjenme plantearle esto. No, el Señor dijo, no vuelvo a destruir la tierra de esta manera. Totalmente. No lo voy a hacer. Ahora, ¿cuál era esa manera? Eso ya no se puede, volver a destruir la tierra de esa forma, ya no se puede. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vemos los primeros libros de Génesis, de la Biblia, en Génesis, los primeros capítulos, nos damos cuenta que la tierra estaba inundada.
Eso es lo que dice el primer versículo. Dije que el Señor hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Todo lo que ya sabemos. Y el Espíritu de Dios dice la Biblia en hebreo, empollaba sobre las aguas. Entonces la tierra está ahí y está inundada, completamente inundada. Completamente. No hay nada, solo agua. Era agua, nada solo más. agua. Te viene Dios y lo primero que hace es crear la luz. Hágase la luz. Entonces ya se mira aquel planeta lleno de agua, ¿verdad? Entonces lo segundo que Dios hace, interesante, porque no lo leemos así, es que Dios dice, sepárense las aguas de las aguas. Sí. ¿Cómo así sepárense las aguas de las aguas? ¿Ah? Exactamente. Y dice más, y haya en medio una expansión. Y así sucedió y le llamó a la expansión cielos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, así a grandes rasgos para explicar lo de las inundaciones. Espero no tomarme mucho tiempo. O si no, pues tenemos tiempo, ¿verdad? Absolutamente. No hay problema. Y vamos muy bien. Sí, entonces viene Dios y dice, sepárense las aguas de las aguas. Entonces se separan las aguas y se quedan arriba de lo que nosotros conocemos como cielo. Claro. Se queda arriba, pero aquí todavía sigue inundado. Sigue habiendo agua abajo. Oh, y total, ahora pero inundada la tierra. Claro. Inundada la tierra, según el texto bíblico. Que inundada, pero ahora tiene agua aquí. Esa agua vendría a ser como un filtro en vez de la capa de ozono, que entonces filtraba los rayos ultravioleta del sol para el paraíso que se va a establecer en un momento. Cuando termina, entonces recordate, se queda el agua arriba. Sí. Se queda el agua arriba. Entonces cuando se termina de hacer eso, Dios vuelve a la tierra y dice, ahora que las aguas que están abajo se junten en un solo lugar y aparezca la tierra seca. Esa es la tercera orden. Cierto. Nosotros creemos que cuando Él dijo sepárense las aguas de las aguas, ahí apareció la tierra seca. No, la tierra se quedó siempre inundada. Entonces viene Dios y separa y aparecen los océanos y aparece entonces ya la tierra seca y entonces sigue el proceso de producción de almas vivientes, de vegetación, de árboles y todo lo que la Biblia relata en los subsiguientes días. Sí. Pero se quedó el agua ahí arriba. Claro. ¿Verdad? Sí. No llovía. Seguía saliendo el agua que todavía estaba en la tierra después de saber cuántos miles de años de inundación. Seguía regando como un vapor toda la tierra para hacerla productiva. Se condensaba y se quedaba ahí arriba, como las nubes, ¿verdad tú? Sí, Que eso es sí. el ciclo del agua, que es la evaporación, condensación y precipitación, ¿va? Entonces se quedó y se condensaba. Evaporación, condensación, pero no había precipitación. Así es. Y eso pasó mucho tiempo. Va. Entonces, cuando el hombre atenta contra la misma creación de Dios, Dios dice, voy a traer un diluvio. Sí. Ese diluvio ya no se puede volver a dar así. Entonces, cuando empieza el diluvio, dice que se abrieron las fuentes de arriba, el agua que se llevó cae de regreso. Eso es bien importante. Wow. El agua que se llevó, Sí. para pegarle al micrófono, estoy aquí, pero el agua que se llevó cae de regreso. Claro. Se abren las fuentes de las aguas subterráneas. Agua que había sido escondida, por decirlo ahí, a través de miles de años. Se abren las fuentes y entonces tienen agua cayendo y agua brotando. Emergiendo, claro. Eso no se puede volver a dar. Sí. Y entonces se inunda toda la tierra. Absolutamente. Ya voy a ir con los otros versículos porque para mí es apasionante esto. Por supuesto. Entonces, se mueren todos. Solo se salva Noé, la señora, Su familia, sus Sem, Cam y Jafet y sus respectivas esposas para volver a poblar la tierra. Y toda carne donde hay espíritu de vida se termina. Perfecto. Ahora las aguas descienden. No, ya no me refiero que descienden del cielo para la tierra. Ah, claro. Sino que como que la inundación empieza a ceder. Sí, sí. Y la pregunta que primero se me viene a la mente es, ¿y todas las aguas que estaban allá arriba? ¿Qué? ¿Se regresaron allá arriba o qué les pasó? ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Hacia dónde Ahí se fue está en esa la agua? Biblia.
Ahí está en la Biblia. Porque dice, en el relato dice que la faz del abismo, las puertas del abismo estaban cubiertas con tinieblas. Pero como ahora hay luz, entonces dice el libro de Job, que es el más antiguo de todos los libros escritos, que el agua, esa, llamémosle, si me permiten, sobrante, la que descendió, se pone en los polos. Los excesos de agua. Exacto, la que estaba arriba se queda en los polos. Y entonces dice que sella, el hielo sella la faz del abismo. Entonces los polos contienen el agua que con anterioridad al diluvio de Noé estaban arriba de los cielos. Entonces ahí se quedaron. Están sellados. Congelada. Sí. Ese es uno de los problemas que tenemos con el calentamiento global porque se están descongelando. Exactamente. Entonces sube el nivel de los mares y de los ríos y como dice, entonces aquí ya empieza a venir, empiezan a aparecer los textos bíblicos que nos empiezan a enseñar que sí va a haber inundaciones, aunque no a la manera del diluvio. Claro, no de la misma forma en la que simultáneamente toda la tierra quedó inundada, porque ahora mismo hay sequía por un lado, pero hay inundaciones. Exactamente, y no solo eso, Elcita, sino que la forma no es para matar a toda la tierra. No es, en aquel momento sí fue para matar a todos los que estaban en la tierra, pero en este momento ya no, sino que es en lugares específicos. ¿verdad? ¿Y como para qué podríamos decir que es este pequeño episodio de inundaciones, por ejemplo? ¿Estos son qué? ¿Una enseñanza? ¿Son una alerta, un adelanto? Bueno, como son señales, son advertencias, ¿verdad? Que no las podemos dejar pasar por alto. Claro que tiene que ver la explicación que dan los científicos, ya lo sabemos, calentamiento global, la polución a nivel mundial, la industrialización, todo lo que se oye que los científicos después de haber evaluado las cosas dicen es de esta forma, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista profético, como Dios dijo que iba a suceder. ¿Cómo iba a suceder? Pues ahora el hombre lo está descubriendo, pero de que iba a suceder Dios lo había dicho. Ahora, volvamos al punto. Entonces, la venida del Hijo del Hombre, dice el Señor, será como en los días de Noé. Entonces, en los días de Noé, lo que había era inundación. Entonces, ahora nosotros vemos que hay inundaciones, ¿verdad? Ahora, aquí hay otro elemento muy importante, Elcita, que está todo intercalado. Y esto es lo que logro ver. Cuando el Señor termina el diluvio, hace una promesa y dice, nunca más volveré a destruir la tierra con agua, así como lo acabo de hacer, por causa del hombre, dice, porque su corazón es malo desde su juventud. Eso es lo que dice Dios en Génesis capítulo 9. Entonces da una promesa y dice, les voy a poner una promesa para que ustedes se recuerden que una destrucción total con agua no la voy a traer. Y hace salir su arco en las nubes. Y nosotros sabemos que es el arco iris, el prisma de colores, como le querrás llamar, pero es el arco iris. Ahora resulta que en este tiempo el arco iris, un movimiento que no viene precisamente de Dios, lo ha ridiculizado para identificarse como que se estuviera burlando, porque por esa causa fue que vino el diluvio. Porque la tierra se había llenado de maldad, de violencia y de violencia sexual y de degeneración sexual. Por esas causas vino el diluvio sobre la faz de la tierra. Y Dios después pone un arco iris. Entonces ahora el enemigo convence a un montón de comunidades diciendo, este es nuestro símbolo. Nos vamos a burlar del pacto de Dios. Y entonces se identifican con un arco iris. Bueno, qué ironía. Entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, paremos ahí. Paremos, tenemos un par de minutitos antes de continuar. Entonces viene Dios y nos deja ver que Él sí va a traer destrucción con inundaciones. Digamos que como le hemos estado dando bastante atención a las profecías del libro de Daniel en capítulo 9, que dijimos que eran las 70 semanas de Daniel. En el capítulo 9, en el versículo 26, dice que el final del imperio, por decirlo así,
del anticristo va a ser con inundaciones. Entonces, ahí está más claro, no canta un gallo. Claro, dos Porque versículos. sí, lo dice con mucha precisión, que el final va a ser con inundaciones. El final del imperio anticristiano va a ser con inundaciones. Él cita, ahora que nosotros vemos y hermanos que nos escuchan, no hay lugar en el mundo que se escape a las inundaciones, ni siquiera en los desiertos. Porque hace, no sé si 1 o 2 meses, se inundó Dubái. Cierto. Y se lo atribuyen a que bombardearon nubes para tener agua, lo que quieran. La forma como se ha originado, la que ellos quieran. Pero el punto es que el desierto se inundó. Claro. Se inunda Las Vegas, que es un desierto. Otro desierto. Es un desierto. Claro. Y se inunda porque, como es un desierto, jamás lo hicieron con los drenajes necesarios por si caía una precipitación de agua fuerte, porque nunca se imaginaron. Y se inunda Las Vegas. Claro. Se inunda México, se inunda Guatemala. Mira, yo le ruego al Señor que guarde a su pueblo y a sus hijos. Y la Biblia también lo dice, que nos guardará de toda inundación. Sí. Lo dice los Salmos, ya lo vamos a ver. Pero me llama la atención esto y le ruego a Dios, porque pues yo conozco y tengo hermanos amados e iglesias que cubrimos en diferentes lugares del mundo. Y hay una que a mí me preocupa, bueno, no una, sino que esa población que es la capital del Perú, porque ellos están a la orilla del mar y ellos están más o menos como los Países Bajos, pero no tienen drenajes. A ellos les cae una lluvia pequeñísima y se inunda. Claro, porque literalmente ahí están no muy llueve. cerca. Sí. Ahí no llueve. Wow. En ese lugar no llueve. Entonces, si llueve un día y con esta corriente del niño y de la niña, con tanta destrucción que llueve en los lugares menos sospechados, yo creo que todos debemos estarle suplicando al Señor que, invocando su palabra, nos guarde esas inundaciones. Pero para ir avanzando un poquitito más en la pregunta que me hacías, sí y sí. La Biblia dice que en el final del tiempo va a haber inundaciones. No una inundación Mabul como la del no total, destructiva de toda la humanidad, pero sí va a darse, y bueno, de hecho nosotros lo estamos viendo. Sí, pero la Biblia lo profetiza. La Biblia lo profetiza, no es que se le pasó por alto a Dios, no, ahí está. Más claro no. Apóstol, pero justamente con lo que usted está diciendo, que estamos hablando de las inundaciones y de hecho ya 500,000 de guatemaltecos se ha visto afectado por las intensas lluvias, cortes de energía, carreteras que se están derrumbando y más. Por el otro lado, usted nos dice que es como los días de Noé, inundaciones, pero también como los días de Lot. Y justo ahora mismo Chile es un gran ejemplo que venía de la sequía tremenda a las inundaciones, no les dio tiempo ni de prepararse. Ahora también vamos a pasar por esa etapa terrible de incendios y muchas cosas más relacionadas con la sequía. No, Elcita. Yo creo que nosotros lo que estamos viendo son como atracciones en el cine de la próxima película que se va a estrenar en octubre, por decirlo así. Claro. El tiempo que estamos viviendo son principios de dolores. No son los dolores completos del parto, no es el parto en sí. Nosotros estamos viendo, estamos avisorando, estamos viendo el futuro. Es decir, como para que digamos, si así son las vísperas, ¿cómo va a ser en el mero evento? Sí, claro. Entonces, ya cuando nosotros analizamos el periodo que le hemos llamado la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, el día de la venganza, la angustia de Jacob, los diferentes nombres que se le ponen, ya cuando lo vemos de esa manera, en la Biblia se relata de una manera impresionante cómo vienen, en el caso que estamos hablando, inundaciones impresionantes. Por ejemplo, pero ya metidos en la tribulación, ¿va? Claro, estamos justo viendo atracciones. Sí, pues nosotros ahorita vemos y decimos, wow, esto está serio, ¿va? Porque, mira, hace algunos años nosotros no mirábamos esto. No de esta manera. No de esta manera. Como usted ha contado, su papá decía, siempre han habido terremotos. Sí, pero claro, pero no de esta forma. Así es. Jamás. Claro, hemos visto
eventos meteorológicos terribles en la historia de nuestra vida y de las naciones en donde estamos ministrando, pero no como ahora, han sido multiplicativos. Sí. Digamos, antes de que venga la tribulación, el Señor dice en Lucas 21, 25, dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Entonces aquí tenemos que preguntarles, ¿cuáles cosas? Porque ahí dice, cuando estas cosas empiecen a suceder. Entonces nos vamos a los versículos anteriores que están descritos en Lucas 21 y nos damos cuenta que ahí está hablando del rugido del mar y de sus olas. O sea, lo que está hablando, ya cuando miramos el rugido del mar y sus olas, podemos estar hablando de varias cosas. De lo que nosotros en el pasado le llamábamos maremotos y que ahora, pues, ya no se les llama así, casi nadie. Tsunamis. Sí, ahora le llamamos tsunamis, pero antes era un maremoto. Viene a ser casi lo mismo. Ciclones, huracanes, dependiendo del lugar del mundo, monzones, tifones, pero son cosas que provienen del mar, del rugido del mar y de sus olas. La época de los huracanes antes empezaba como en final de septiembre, principios de octubre, en el Caribe. Hoy tenemos un ciclón que se está formando que se llama Alberto. Así es. Parece anuncio de Cabello. Alberto, veo 5. Veo 5 ciclones que vienen. Sí, el juego de palabras queda perfecto. Sí, cierto. Que dicen que se espera que sea mucho más destructivo. Repito, si en las vísperas lo que estamos viendo en Toluca, en Chiapas, en Belice, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Chile, en Houston, en Miami. Padre bendito. Y por otro lado, los climas extremos en otro lugar, sequía, en donde decimos nosotros, y no sería bueno pasar esta inundación para aquí donde se están inundando. Mandarles agua a los de las inundaciones. Mandarles agua a los de las inundaciones para que los bomberos no pongan su vida en riesgo. Exactamente. Pero entonces ahí ya vemos que el Señor está diciendo que va a haber esa cosa. Claro, nosotros le pusimos la corriente del niño, digo, no solo la humanidad, y de la niña. Sí. Pero el Señor lo decía, y también dice el Señor que dentro de las cosas que van a acontecer, va a haber una especie de inundación y que las islas van a desaparecer. Wow. O sea, si las islas van a desaparecer, tiene que haber algo tremendo, ¿verdad? Absolutamente. Apóstol, nos acercamos a la pausa. Solamente quisiera replantearlo porque creo que yo planteé mal la pregunta. Es decir, así como ahora estamos viendo las inundaciones, que es el tema que ahora mismo nos explicó profundamente y bíblicamente, de la misma manera estamos viendo esos atisbos, esos adelantos de sequía, que es como los días de Lot. Eso también vamos a verlo los cristianos. Sí, pero bueno, ya lo estamos viendo con los incendios. Pero lo que se da en la gran tribulación es la continuación de lo que nosotros estamos viendo. Claro, la parte más fuerte. Sí, realmente. Eso lo tendremos que ver después de la pausa. Así será. Vamos a hacer esa pausa y cuando regresemos seguimos hablando de lo que está pasando en cuanto al clima y también les vamos a mostrar algunas noticias para que tengan esa referencia del tema que hoy estamos mencionando aquí mismo en el reloj de Dios. No se vaya. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. 5617-9099, el número telefónico, un número de WhatsApp para que tú puedas escribir preguntas que puedan surgir en el transcurso de este episodio o tal vez de algunos otros que ya hayas visto del reloj de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como te ofrecimos, vamos a presentarte ahora un resumen de noticias relacionadas con lo que está pasando en el clima. Hablamos tanto de las sequías como de las inundaciones. Aquí lo tienes. Lluvias extremas. México.
La temporada de huracanes está a punto de impactar en México, ya que la actividad ciclónica en el Océano Pacífico comenzó el 15 de mayo de 2024. La Comisión Nacional del Agua Conagua ha emitido una alerta debido a la formación de la primera depresión tropical y la posible aparición de 3 ciclones adicionales. Las regiones del sureste mexicano y la península de Yucatán sufrieron intensas lluvias torrenciales a partir del 14 de junio. Estas condiciones adversas permitieron la formación de una zona de inestabilidad en el Golfo de México, la cual dio origen al ciclón Alberto, el primer ciclón de la temporada 2024 en el Océano Atlántico. Después de varios meses de sequía en gran parte de México, las lluvias llegaron con mayor fuerza, provocando precipitaciones atípicas y severas. Estas lluvias han causado complicaciones e inundaciones en varias regiones con el sureste de México, incluyendo Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, siendo las áreas más afectadas. Estados Unidos. Después de varios días de intensas inundaciones en Florida y muchas otras regiones, se preparan para enfrentar una posible severa ola de calor. Al mismo tiempo, el noreste de Estados Unidos se enfrenta a un clima inusualmente frío para esta época del año. Este caótico panorama meteorológico también trae consigo la posibilidad de fuertes tormentas, ya que la colisión de frentes cálidos y fríos podrían provocar inundaciones repentinas entre el este de Nebraska y el norte de Wisconsin, así como tormentas severas en partes del este de Montana y las Dakotas. Miami fue golpeado por fuertes lluvias e inundaciones descritas como potencialmente mortales por las autoridades. Otras ciudades del estado también sufrieron las consecuencias del mal clima. En California, Estados Unidos, los incendios consumieron más de 20,000 hectáreas de bosque. Según el Cuerpo de Bomberos del Condado de Los Ángeles, apenas el 8% de las llamas estaba controlado. Los intensos vientos dificultaron las labores de sofocar el fuego y el servicio meteorológico advirtió que los incendios podrían propagarse a otras zonas en medio de la ola de calor que afectaba al país. Centroamérica. A partir de la semana del 15 de junio, varios países han sido azotados por intensas lluvias, dejando una estela de devastación en países como Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Las fuertes precipitaciones han desencadenado derrumbes, inundaciones masivas y, lamentablemente, han cobrado la vida de varias personas en la región. Según los organismos correspondientes, las lluvias, que han dejado cientos de damnificados, podrían prolongarse en los próximos días. La situación en El Salvador es particularmente alarmante. Según informes de la agencia de noticias EFE, un portavoz de la presidencia salvadoreña confirmó que al menos 11 personas han perdido la vida a causa de las fuertes lluvias en el país. Este dato corresponde al 18 de junio. Entre las víctimas se encontraron 2 menores de edad, cuya vivienda fue sepultada por un deslizamiento de tierra. En Guatemala, una mujer de 59 años y un hombre de 68 años perdieron la vida en el municipio de Zacapulas, ubicado en el oeste del país. Ambos fueron sepultados por una pared que colapsó debido a las intensas precipitaciones, según informaron las autoridades de protección civil. En total, el número de personas fallecidas aumentó a 8. Según un informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC, las lluvias persistirán no solo en Centroamérica, sino también en el sur de México. Esto se debe a una amplia área de baja presión que se está formando sobre la bahía de Campeche, un análisis que coincide con el pronóstico entregado por las autoridades salvadoreñas. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro destituyó a su ministro de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Darío García, en medio de la emergencia causada por las lluvias. Castro buscaba garantizar una respuesta eficaz a los afectados por las precipitaciones y mitigar los daños en el territorio. En Nicaragua, las lluvias han tenido consecuencias lamentables, cobrando la vida de al menos una persona, dejando otra lesionada y afectando 40 viviendas en los departamentos de Managua, Masaya, Boaco y Río San Juan, según informes de la Defensa Civil del Ejército. De acuerdo con el balance de daños, las lluvias de los últimos días han afectado a 59 familias, lo que representa un total de 198 personas damnificadas. Ecuador. Las intensas lluvias que han golpeado al país durante el mes de junio han causado graves estragos en varias provincias del país, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Según un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el temporal dejó un saldo de 7 personas fallecidas y 22 heridas.
Además, 126 personas han sido afectadas y se han registrado daños significativos en 13 viviendas. Las autoridades ecuatorianas están vigilando de cerca la situación y trabajando arduamente en la recuperación de las áreas afectadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en colaboración con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ha desplegado equipos de maquinaria pesada para despejar las vías y restablecer la conectividad en las zonas afectadas. Chile. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta máxima a la población que abarcó varias regiones del país. Una serie de intensas lluvias torrenciales golpeó la región central de Chile, dejando a decenas de miles de personas damnificadas. La capital de Santiago de Chile se vio afectada por estas fuertes lluvias que provocaron desalojos por inundaciones, cortes en el suministro eléctrico y problemas de tráfico. Estas intensas lluvias, que ya han tenido consecuencias graves, se ha reportado un fallecimiento y más de 4.000 personas han resultado damnificadas, según lo informado por las autoridades. En respuesta a esta situación, las autoridades han declarado estado de catástrofe en 5 de las regiones afectadas. Europa. La Organización Meteorológica Mundial informó que se esperaba que a partir de la segunda mitad del año finalizara el fenómeno de El Niño y que llegara el de la Niña, caracterizado por mayores precipitaciones y temperaturas un poco más bajas. Este cambio climático se produjo mientras el sur de Alemania, el norte de Italia y el este de Suiza fueron afectados por lluvias que causaron inundaciones, destrucciones de viviendas y pérdida de vidas humanas. Las autoridades locales en el distrito alemán del lago de Constanza emitieron advertencias para que alrededor de 1.300 personas abandonaran sus hogares debido al alto riesgo de inundaciones. China. Las intensas lluvias que azotaron la ciudad china de Meizhou, ubicada en la costa sureste del país, provocaron severas inundaciones y deslizamientos de tierra. Residentes de la zona capturaron imágenes impactantes que mostraban edificios derrumbados y corrientes de agua arrasando con todo a su paso. Un reporte sin duda alarmante. Hace un momento nuestro apóstol comentaba también acerca de lo que está ocurriendo en Perú, por ejemplo, y nuestra hermana Leti de Enríquez quiere hacer un comentario relacionado con este tema. Adelante, hermana Leti. Gracias, Elcita. Apóstol, decías que en Perú hay grandes inundaciones, pero que no llueve. Mi duda es, si no llueve, ¿por qué es selvático ese país, con mucha selva? Bueno, realmente ese es uno de los grandes cuestionamientos que hacen los estudiosos, porque yo no digo que no llueva en el Perú, donde digo que no llueve es en su capital, Lima. En todo el Perú sí llueve, pero en Lima tienen, la última vez que llovió, según los reportes que ellos mismos tienen, fue hace 54 años, en 1970. Esa fue la última vez que llovió en Lima, en la capital. Pero sí ha tenido inundaciones, pero ha tenido inundaciones no como consecuencia de lluvias, pues no están preparados, esa población, la infraestructura no está preparada para ello. Han tenido inundaciones debido a la crecida de algunos ríos, pero no llueve. Ustedes lo pueden buscar, el misterio de por qué no llueve en Lima, ¿verdad? Y con todo esto que está aconteciendo, la corriente del niño, de la niña, que ahora llueve en todos lados. Por supuesto. Y por eso yo oro y le ruego a Dios que proteja esa capital de ese país hermano, ¿verdad? Para que no suceda nada contra ellos, porque imagínate que en todos los demás lugares más o menos estamos preparados. Sí. Digo más o menos porque ya vieron ustedes que en Houston, Miami, Las Vegas, Chile, en toda Centroamérica, no se puede contra una situación de esta naturaleza, ¿verdad? Que es provocada por el fenómeno del niño y la niña. Sí, bueno, pero para ser más específico, entonces, sí llueve en el Perú, pero no en Lima. Excelente.
Gracias, mi hermana Leti, por su comentario. Gracias, Apóstol, y gracias. aunque usted nos ofreció también darnos varios versículos que nos van adentrando en este tema para ver qué dice la palabra de Dios acerca de este cambio climático, de estas tormentas, vamos a destacar algunas cosas. Y es que muchos se preguntan si entonces islas tan importantes como Puerto Rico, como Cuba, e incluso el propio Nueva York, que es una isla al final de cuentas, en algún momento podrían desaparecer, y si eso está relativamente cercano con la aceleración de tormentas que vemos. Creo que ese también es una parte del problema para la percepción de las cosas que están aconteciendo, que nosotros tomamos en cuenta solo los lugares que son famosos para nosotros, ¿verdad? Pero debemos de recordar que hay cientos de islas en diferentes lugares, en Indonesia, en las Filipinas, existen una cantidad en Oceanía de islas impresionantes, algunas que ni siquiera están registradas en los mapas, ¿verdad? Cierto. Y la Biblia dice que las islas desaparecieron. Claro que estas que mencionas tú son lugares sumamente poblados, emblemáticos, como lo que mencionas de Nueva York. Y en Nueva York sí hay cosas que parecerían muy específicas que le van a acontecer, pero recordémonos que la Biblia dice que las islas desaparecieron. La Biblia dice en 9:26 del libro de Daniel que el fin de aquella época terrible que se habrá de dar en la gran tribulación va a ser con inundaciones. Ahora, insisto yo en decir que eso viene, que es tan caótico viene, pero que nosotros ya estamos probando. Para muestra, un botón, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Porque a mí sí me sirve saber lo que va a venir, pero me sirve más que lo que tengo que hacer ahorita. Por supuesto, no precisamente prepararnos tal cual para la lluvia, sino espiritualmente. Sí, para bueno, la segunda venida. digamos el Salmo 32 dice de una manera bien tremenda que me impresiona, y es una invitación para que todos nosotros lo podamos llevar a cabo. Dice, por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Voy a seguir leyendo. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Entonces aquí hay varios elementos, ¿verdad? Que el Señor está dando por sentado en la palabra profética más segura, descrita en el Salmo 32:6, que viene una inundación, que vienen inundaciones, ¿verdad? Pero también dice acá que aquel pueblo que ha sido ministrado, llamado a ser santo, que va en esa santidad progresiva, porque entendemos que santidad existe, santidad posicional, progresiva y futura, que todo santo ore en el tiempo que pueda ser hallado. Este es un tiempo que el Señor puede ser hallado. Este es un tiempo cuando Él está extendiendo su mano hacia la humanidad, pues en su bondad, extendiendo su cetro para eliminar toda maldición. Entonces, ese es el tiempo en el que debemos de orar. Nosotros hemos estado orando definitivamente todos estos días, sobre todo al ver cómo se nos acercan las inundaciones, porque al final de cuentas, cita uno, cuando no está viviendo el problema in situ, Claro. entonces solo lo oye En carne propia, como es oír llover, ¿va? Cierto. Valga la redundancia casi. Pero ya cuando uno está bajo la lluvia, ya es distinto. Ya cuando uno ve venir los ríos y llevándose las motos, los autos, ahogando personas, y que de la noche, porque todos dicen, pero ¿y por qué estaban ahí? No, es que ellos no estaban de una manera irresponsable, sí. imprudente. Ellos estaban ahí a la orilla y de repente, porque yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado cerca de un río que estaba normal y que de repente se da la crecida, pero yo sí he estado. Nosotros estuvimos en Sonsonate hace algunos años y la iglesia estaba a la par de un río, pero en alto la iglesia. Y ahí estábamos, ahí lo que estábamos haciendo es almorzar, porque la actividad era en un centro municipal un poco más grande con aire acondicionado, que es necesario ahí en Sonsonate. Y tuvimos que salir huyendo,
porque de la noche a la mañana se creció. El río se creció así inmediatamente. Entonces, algo que tal vez los que nunca lo han visto, nunca lo han tenido, no se explican cómo no se pudieron poner a salvo. Pero sucede en minutos. Minutos es mucho decirlo, la crecida de un río. Entonces, la Biblia lo que nos dice aquí en el Salmo 32:6, lo voy a volver a leer, es: por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Este es el tiempo que que el Señor puede ser hallado. Podemos buscarlo. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Es una hermosa promesa. ¿Eh? Alivio, sin duda. Ahora, cuando ya nos metemos en el tema escatológico para ver qué es lo que va a acontecer en la gran tribulación, sobre todo lo que hemos hablado, terremotos, digamos, en la gran tribulación hay un terremoto gigantesco que va a darse en todo el planeta. No como es ahora, que se da en un lugar, se da en otro lugar, se da en otro lugar, y los que no tuvieron terremoto pues mandan a sus equipos de ayuda y mandan provisiones y ayuda. No, la Biblia dice que en la gran tribulación va a haber un terremoto que va a ser en todo el mundo. Nadie va a poder ayudar a nadie. Eso es para hablar de terremotos. Pero también, como estamos hablando de inundaciones, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que cuando ya en la gran tribulación, están persiguiendo a la mujer que no se fue en el arrebatamiento, que la regresaron a la tierra. Y entonces la serpiente, dragón, dice que abre su boca. Sí, pues mitológicamente nosotros vemos que los dragones cuando abren la boca, fuego sacan. Pero en Apocalipsis capítulo 12 dice que abre su boca y sale un río de aguas. Eso se puede ver de una manera espiritual, pero también se puede ver de una manera literal con todos los contextos con lo que estamos analizando. Entonces, lo que dice es que el agua empieza a agarrar, a tomar todo lo que va enfrente de ella para alcanzar a la mujer, pero que la tierra abre su boca para ayudar a la mujer, ¿verdad? Pero ahí vemos una inundación. Y así podemos ver algunos otros versículos en donde se habla precisamente de inundaciones en la gran tribulación y que cómo nosotros deberíamos de prepararnos en este momento. Claro, apóstol. Y si fuese posible, nos encantaría poder tener como esos últimos detalles para saber qué debemos leer para enfocarnos en este tema, apóstol, porque nada como poder hacer esa comparación y comprender. Usted siempre dice que Dios nos dé la capacidad de entender y la revelación. ¿Qué otro versículo nos podría dejar como una tarea para que sigamos leyendo? Bueno, quizá uno de los versículos que los quisiéramos leer, pero antes quisiera escuchar la aportación que tiene mi esposa. Claro. Lo podemos ver enseguida. Muy bien, mi amada hermana Leti, adelante. Qué lindo conversar con usted. Gracias, Cecita. Apóstol, la Biblia dice que al principio todo era hermoso en gran manera, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando ahora en este tiempo, inundaciones, sequías, terremotos, incendios, será provocado o consecuencia de lo que el hombre ha hecho, de esos atentados de plantas nucleares, experimento de bombas y todo eso que hacen. ¿Será consecuencia de eso o ya estaba escrito en la Biblia? Pues está escrito en la Biblia, pero será consecuencia de lo que el hombre ha hecho. Mira, la verdad es que yo siempre lo digo y lo sostengo que el peor habitante de la tierra es la humanidad. Porque habitantes de la tierra somos miles, si no millones de especies. Insectos, aves, peces, de todo, seres vivos. Pero ninguno es tan nocivo como el humano. Es una lástima. Por eso es que la Biblia dice en el principio que a Dios le pesó en su corazón haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra. Y por esa misma causa y su grandísimo amor, Él manda al Señor Jesucristo para que logremos nosotros ser rescatados debido a que Él nos dejó a nosotros libre albedrío. Pero realmente no hemos sido buenos administradores de nada. Y desde luego la tierra es una cosa que tendríamos que haber administrado nosotros, nuestros antepasados,
y que al final de cuentas le va a ser heredada a nuestros hijos, nietos y bisnietos, pero qué clase de tierra le vamos a heredar. Porque digamos nosotros, mira, yo jugaba mi chamusca de fútbol y después iba y tomaba agua de la manguera si estaban regando, ¿verdad? Y no me hacía daño. Ahora ya no se puede hacer eso. Entonces, antes nosotros salíamos, mis padres nos sacaban a pasear en un fin de semana y se parqueaban a la par de un río y nosotros nos podíamos meter ahí. Ahora no, ahora los ríos están contaminados por diferentes clases de contaminantes. Entonces, la cosa es que conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido perdiendo la solvencia de administrar este planeta. Entonces, para contestar tu pregunta nosotros hemos afeado el planeta a pesar de que es tan lindo. Tú miras una puesta del sol, una salida del sol, tú miras aquellos grandes lugares en donde el pie humano no ha llegado, pero que con un dron se toman las fotos de los cenotes, de las playas. La aurora boreal. La aurora, es una cosa tan hermosa, ¿verdad? Sí. Pero solo llega el hombre y lo echa a perder, ¿verdad? Y esto por el pecado. Apóstol, sumado a lo que dice nuestra hermana Leti, quiere decir que nosotros hemos probablemente acelerado aquel proceso. Tal vez Dios nos había dado un poco más de tiempo y los humanos lo habremos acelerado. Sí, desde luego. Y digamos, hay un grupo muy fuerte de personas también que han despertado a esta realidad para conservar el planeta, pero ya es casi imposible, ¿verdad? Es casi imposible todo lo que ha sucedido. Yo quisiera leerles un versículo, como tú me decías, cómo se puede ver. Les voy a leer mejor. Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas, recuerden que estamos hablando de 70 semanas de Daniel desde hace ratos, sí. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. 62 semanas. Y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin, el fin de ese personaje, será con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. O sea, aquí tenemos 62 semanas, pero la Biblia explica que son 62 más 7. De ahí sacamos los 69 y falta la número 70. Entonces, aquí vemos que hay inundaciones. Algunas versiones ponen que va a ser como una inundación, dando a entender que va a ser repentina. Pero la mayoría de versiones ponen que va a ser con inundaciones de aguas. Cuando lo vemos contextualmente, nos damos cuenta que uno de los juicios de Dios sobre la tierra va a ser definitivamente con agua. Con agua. Por eso en Deuteronomio capítulo 28, una de las maldiciones que aparecen ahí es que la lluvia no va a venir a su tiempo, sino que va a venir fuera de tiempo. Una de las bendiciones es, dará la lluvia a su tiempo. Esa es la bendición, lluvia a su tiempo. Lluvia fuera de tiempo es una maldición. Apóstol, ¿y tiene algún significado que sea el agua la que Dios esté utilizando en este sentido? Bueno, creo que de alguna manera el agua, como de ahí procede la vida, según el apóstol Pedro en una de sus epístolas, creo yo que también viene a renovar, ¿verdad? Yo lo veo desde el punto de vista literal, pero también lo analizo desde el punto de vista espiritual. Cuando la Biblia dice, aquí yo traigo un diluvio de aguas para matar toda carne donde hay espíritu de vida, también lo interpreto, aquí viene un diluvio de palabra, porque el agua se asocia con la palabra, para matar la carne que hay en nosotros, en donde hay un espíritu de vida, porque si mi espíritu fue edificado por Cristo, entonces yo tengo un espíritu de vida, pero tengo carne. Entonces la palabra va a matar la carne en mí. Pero eso lo podemos ver de una manera poética, simbólica, espiritual. Pero la literalidad es que Dios va a utilizar el agua. Esa fuerza que tiene el agua que puede dar vida, también puede dar muerte. Es impresionante cómo el agua canalizada puede producirnos energía en hidroeléctricas, cómo puede causarnos tanto beneficio, purificación, pero también no canalizada adecuadamente puede
traer muerte como lo estamos viendo en este momento. En este momento, y jamás se había visto esto, es temible. Absolutamente. Le rogamos a Dios, por cierto, y yo le ruego al Señor que tenga misericordia de nosotros, que Él exalte su nombre mientras levanta su mano extendida para podernos bendecir en los diferentes lugares donde estamos padeciendo este tipo de situaciones. Algunos con más vulnerabilidad que otros, ¿verdad? Pero el único que nos puede ayudar definitivamente es Dios. Aquellas comunidades que se quedan aisladas, aquellas comunidades que de alguna manera no se les puede llevar lo básico, ¿verdad? No lo pueden conseguir, se quedaron aisladas. En el nombre de Jesús siempre hay un puente desde el cielo hasta la tierra y es el nombre del Señor Jesús. Alzaré mis ojos a los montes, dice la Biblia. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pues del Señor. Es lo que creo que debemos hacer, como les acabo de leer en el Salmo capítulo 32, versículo 6, que el santo ore en este tiempo mientras Dios puede ser hallado para que nos libre de toda inundación. Ahora, aparte de eso, también debe haber una precaución. Dice la Biblia, y siempre hablando de inundaciones, pero ya al literalizarlo, dice la Biblia, ¿a quién compararé al hombre que me pone atención y cumple las palabras que les digo? Lo compararé a aquel hombre que hizo su casa sobre la roca y vinieron vientos y tempestades, el río se creció, pegó contra la roca, pero el hogar pues permaneció. Por el otro lado, el insensato construyó donde no debía construir. Entonces creo yo, Elcita, que eso tiene un significado espiritual muy glorioso porque la roca es Cristo y nosotros debemos de construir nuestra vida, edificar nuestra vida en base a Jesús. Pero también deberíamos de ser un poquitito prácticos. Y yo entiendo que deberíamos de abocarnos a los que saben, a los expertos, incluso para hacer un estudio de suelos antes de echar el cimiento de una casa. Si vas a edificar sobre la arena, va a venir una situación de esta naturaleza y se va a llevar. Yo Elcita, veo la gente que construye en laderas y digo, sí, entiendo la necesidad, pero no están cumpliendo lo que la Biblia dice, que se sientan, que calculan, que analizan, pero si Dios nos dio la inteligencia para salvaguardarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y veo que incluso edificios, yo no tengo ningún campo de expertise en arquitectura ni ingeniería, pero sí me causa duda que hagan edificios en quebradas, digo yo, en las laderas, digo yo, ¿no será que eso puede desplazarse y que al final de cuentas, digo yo, ¿por qué no buscar otro terreno? Entonces, debe de haber también precaución. Debemos en lo espiritual y en lo físico, ¿verdad? Porque no vamos a hacer nosotros una tontería y después le vamos a decir a Dios, hice una tontería, pero sácame de aquí, ¿va? Y claro que Dios es importantemente misericordioso y Él dice en la Biblia que Él endereza nuestras veredas, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Si cometimos una tontería de mal cálculo, de lo que sea, Él nos puede sacar de eso. Sí. Pero también Dios nos dio materia gris como para entender, para saber en dónde un lugar puede ser peligroso. Ahora, si uno lo evaluó, lo consideró que no era peligroso y de todos modos se volvió peligroso, eso ya es otra cosa. Exactamente. Ya no hay nada que hacer allí, sin duda. Claro, apóstol, y qué bueno que usted menciona eso, porque a veces sí, como que nos encomendamos, ¿verdad? Tengo poca gasolina para ir a una larga distancia, pero que Dios me ayude, y nos encomendamos a Dios en momentos en donde estamos siendo irresponsables, y eso es sumamente valioso, sobre todo que venga de usted, una autoridad que nos recuerde que hay que ser muy precavidos. Sí, mira, Elcita, yo recuerdo que en algunos momentos en el crecimiento, el multiplicativo numérico de la iglesia, yo consideré ir a diferentes terrenos para poder construir la iglesia. Sí. Y había algunos que se prestaban por su ubicación geográfica y precio y todo, pero me desanimó ver que estaba a la par de grandes laderas y siempre dije yo, y un día esto se cae esta cosa y todos nosotros adorando a Dios.
No, prefiero hacer 8 cultos el fin de semana y que mi gente esté segura en un lugar plano. Ahora, si en ese lugar que no hay peligro sucede algo, pues de plano hay que Dios lo permitió. Pero en el otro lugar no es tanto que Dios lo haya permitido, sino que Dios nos dio la sabiduría para decir. Mira, el avisado ve venir el mal y se aparta. Entonces, ¿por qué tenemos que andar convenciendo a la gente? No se ponga en esa ladera, aquí este río crece cada año, pero yo aquí me quedo. Bueno, creo que no es correcto, ¿verdad? Creo que debemos de ser espirituales, pero también debemos de ser pragmáticos, debemos ser prácticos, ¿verdad? Y decir, aquí es en donde voy a estar seguro, en el nombre del Señor. Amén. Y punto. Si no, es como beber agua del charco. La voy a santificar en el nombre del Señor. Así, pero hay que hervirla por lo menos, hombre. Exacto, esa es la última opción. Tiene razón, apóstol. Gracias por darnos esas impresiones tan importantes y recuerden seguirle la huella a estos fenómenos meteorológicos que se están produciendo tanto en el Atlántico, Alberto, como en el Pacífico, Aleta. Y si ustedes tienen más dudas respecto a este tema, las pueden enviar a nuestro número de WhatsApp, más 502-5617-9099. Apóstol, llegamos al final del reloj de Dios. Sí, hermanos, pues bueno, les bendigo en el nombre de Jesús, y el hecho de que estemos abordando esta temática más específica, no se nos olvide todo lo que estamos viviendo en estos momentos. La confrontación entre las potencias, la confrontación entre Occidente y Oriente, la confrontación entre Israel y los grupos terroristas y todas las demás cosas, el crash económico que se avisora. Y todo eso, de lo cual el único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. No podemos dejar de ver esto. El libro Apocalipsis empieza de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio y se la dio para mostrar a sus siervos las cosas que han de venir pronto. Entonces tenemos que estar atentos a todo esto, velando día y noche. No me refiero a que no durmamos, pero espiritualmente no nos durmamos. En el nombre de Jesús. Las cosas malas que tengamos, que el Señor nos ayude a arrancarlas de nosotros para que estemos preparados delante de su presencia. Así que los bendigo en el nombre de Jesús, rogándole a Dios que tenga piedad de nosotros, que extienda su mano, que nos cubra, que bendiga a todos nosotros y a aquellos que están en lugares de alta vulnerabilidad, que los proteja y ellos puedan pues seguir viviendo y protegiendo también a su simiente, ¿verdad? Elcita, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en el reloj de Dios, 9 de la noche, hora de Centroamérica, para que puedan sintonizarnos el próximo fin de semana. Y recuerden, por favor, presionar al botón de me gusta y compartir este episodio. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.